¿Sabías que una entrevista mal planteada puede arruinar meses de trabajo de investigación? Aunque parezca una simple conversación, las entrevistas son una de las herramientas más poderosas y a la vez más desafiantes de la investigación de campo. Si estás en la fase de titulación y necesitas datos cualitativos sólidos, dominar el arte de la entrevista es esencial. Pero no te preocupes, porque en este video te llevaré paso a paso por todo lo que necesitas saber. Desde darle estructura a tus preguntas hasta cómo analizar las respuestas para obtener resultados significativos. Descubrirás los diferentes tipos de entrevista, cuándo usarlas y cómo evitar errores comunes que podrían comprometer tu investigación. Además, quédate hasta el final, porque te daré un consejo clave para marcar la diferencia entre una entrevista genérica y una realmente que aporte valor a tu proyecto académico. Prepárate para llevar tus habilidades de investigación al siguiente nivel. Comencemos. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La entrevista es un intercambio de opiniones mediante una conversación que puede darse entre dos o más personas. Todas las personas presentes en la entrevista dialogan sobre un tema. Dentro de una entrevista existen dos roles: el entrevistador, que es el que dirige la entrevista y realiza las preguntas. A su vez da inicio y fin a la entrevista. Y el entrevistado, que es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. El fin de la entrevista es recolectar determinada información u opinión. Los tipos de entrevista pueden ser: la entrevista estructurada. En ella se hacen preguntas previamente preparadas. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de realizar estas preguntas. Generalmente se le entregan al entrevistado con anterioridad para que él se pueda preparar. La ventaja de la entrevista estructurada es que la información es fácil de interpretar y favorece, por lo tanto, el análisis posterior. Y el entrevistador no requiere de mucha experiencia en la técnica, ya que sigue un cronograma de preguntas. La desventaja es que posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema que pueda surgir por la respuesta a una de las preguntas. No permite que el diálogo fluya de manera natural. La entrevista no estructurada o libre es el otro tipo de entrevista. Es flexible y abierta. No existe un objetivo de investigación que se rija por preguntas. No se espera que las respuestas posean cierta profundidad a un contenido ordenado. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar las preguntas. No debe seguir un cronograma. Depende de las respuestas del entrevistado cómo va fluyendo el diálogo. Este tipo de entrevista se subdivide en entrevista en profundidad, entrevista enfocada y entrevista focalizada. Las ventajas de este tipo de entrevista es que al ser libre, el clima es ameno y se profundiza en los temas de más interés que van surgiendo y permite la repregunta. Es si el entrevistado hizo mención a algún tema de interés. Las desventajas es que como los temas suelen expandirse, es más costosa de realizar por el tiempo empleado por parte del entrevistador. Y requiere una gran técnica y experiencia por parte del entrevistador para tener argumentos y opiniones y poder profundizar en el diálogo. ¿Qué hace que las entrevistas sean tan importantes en la investigación de campo? Las entrevistas permiten profundizar en el contexto, explorar emociones, opiniones e interpretaciones que no puedes captar con métodos cuantitativos. Pero no basta con hacer preguntas. Necesitas estrategia, preparación y análisis. Las entrevistas son una herramienta clave para estudios cualitativos, ya sea que investigues sobre educación, salud, tecnología o cualquier otra área. El éxito de tu entrevista depende en gran medida de tu preparación. Aquí tienes los pasos clave. Primero, define tus objetivos. ¿Qué información quieres obtener? Esto determinará tus preguntas. Luego, conoce a tu entrevistado. Investiga su contexto para adaptar tus preguntas y crear empatía. Tercero, crea un guión de preguntas. Inicia con preguntas generales y avanza
hacia temas más específicos. Por ejemplo, ¿cómo describirás tu experiencia en o qué factores consideras más importantes en? Prueba tu entrevista como último paso. Realiza una prueba piloto para ajustar el flujo de tus preguntas. Ahora vamos al momento crucial, la entrevista. Aquí hay algunas técnicas que te ayudarán a obtener los mejores resultados. Escucha activa. Evita interrumpir y utiliza frases como entiendo o podrías ampliar más sobre eso para animar al entrevistado. Segundo, el control del tiempo. Mantén la entrevista dentro del tiempo estimado sin apresurar las respuestas. Y por último, evita el sesgo. No formules preguntas que sugieren respuesta. Por ejemplo, en lugar de ¿crees que esto fue malo?, usa ¿cómo percibiste esta situación? Ahora veamos un ejemplo de entrevista real. Gracias por aceptar participar en esta entrevista. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia como maestro de primaria? Por supuesto. He trabajado como maestro de primaria durante 10 años, principalmente en áreas rurales. He enseñado a niños de primero a quinto grado y me especializo en matemáticas y ciencias naturales. ¿Qué técnicas de enseñanza considera más efectivas para captar la atención de sus alumnos? Creo que las técnicas interactivas funcionan mejor, como el aprendizaje basado en proyectos y los juegos educativos. Por ejemplo, en matemáticas suelo usar actividades prácticas como construir figuras geométricas con materiales reciclados para que los alumnos comprendan conceptos abstractos de manera tangible. ¿Podría darnos un ejemplo específico de una actividad que haya tenido éxito en su aula? Claro, una vez organicé un mercado matemático donde los estudiantes simulaban ser comerciantes. Usaban operaciones matemáticas básicas para alcanzar precios y dar cambio. Esto no solo reforzó sus habilidades numéricas, sino también su confianza al aplicar lo aprendido en un contexto práctico. ¿Cómo adapta sus métodos para estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje? Es un desafío constante, pero utilizo grupos de trabajo diferenciados. Divido la clase en pequeños equipos según su nivel de habilidad. A los estudiantes con más dificultades les doy tareas más guiadas y supervisión cercana, mientras que los más avanzados trabajan en actividades de extensión. También utilizo herramientas visuales y tecnología para que todos se sientan incluidos. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza y cómo impactan el aprendizaje? En mi escuela usamos tablets y aplicaciones como Kahoot para evaluaciones rápidas. Esto mantiene a los niños motivados, especialmente aquellos que disfrutan los retos digitales. También empleo videos educativos que resumen los temas de forma visual y atractiva. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta al enseñar en primaria? Uno de los mayores retos es mantener la atención de los estudiantes en mi mundo lleno de distracciones. Además, lidiar con aulas muy diversas tanto en habilidades como en contextos socioeconómicos requiere mucha planificación y flexibilidad. ¿Cómo enfrenta esos retos? Intento variar constantemente mis métodos de enseñanza para mantener el interés de los alumnos. También trato de fomentar una relación cercana con los padres para crear un apoyo mutuo. Por ejemplo, organizamos talleres para que los padres aprendan cómo ayudar a sus hijos en casa. ¿Qué métodos de evaluación utiliza para medir el progreso de sus estudiantes? Uso una combinación de métodos tradicionales, como pruebas escritas, métodos más dinámicos como portafolios donde los estudiantes registran sus logros. También realizo observaciones durante las actividades grupales para evaluar habilidades como el trabajo en equipo y la resolución de problemas. ¿Qué ha aprendido sobre sus estudiantes a través de estas evaluaciones? He aprendido que cada niño tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Algunos destacan en tareas prácticas, mientras que otros necesitan más tiempo para asimilar conceptos teóricos. Esto me ayuda a ajustar mis estrategias para que todos avancen. Para finalizar, ¿qué consejo le daría a otros maestros que buscan mejorar sus técnicas de enseñanza en primaria? Nunca dejen de aprender. Cada grupo de estudiantes es único, así que la reflexibilidad y la creatividad son fundamentales. Además,
Busquen siempre formas de involucrar a los niños emocionalmente en el aprendizaje, porque cuando se divierten y se sienten valorados, aprenden mucho más rápido. Muchas gracias por sus experiencias. Este ejemplo abarca preguntas abiertas que permiten obtener información rica y detallada, ideal para investigaciones cualitativas, basadas en experiencias reales, útiles para ilustrar buenas prácticas. Ahora haremos el análisis de las respuestas. Una vez que tienes las respuestas, el trabajo apenas comienza. Aquí es donde transformas palabras en datos útiles. Primero debes transcribir las entrevistas. Si es posible, utiliza alguna herramienta de IA para ahorrar tiempo. Luego, identifica patrones. Busca temas recurrentes, frases, claves o discrepancias. Luego, organiza la información. Crea categorías o códigos para agrupar los datos. Y por último, interpreta los resultados. Vincula las respuestas con los objetivos de tu investigación y extrae conclusiones. Ahora veamos cada uno de estos pasos con un poquito más de detalle. Antes de analizar, es esencial transcribir las respuestas para disponer de un registro completo. Esto incluye escuchar repetidamente la grabación, si la hay, para garantizar la precisión. Anotar las respuestas textuales señalando pausas, entonaciones o emociones destacadas si son relevantes. Leer el texto varias veces para familiarizarte con su contenido y contexto. Aquí en pantalla puedes ver algunas herramientas o software muy útiles para realizar transcripciones de voz a texto. Y en la descripción de este video te dejo también los links para que puedas utilizarlos. A continuación, realiza la codificación inicial. La codificación es el proceso de etiquetar fragmentos del texto con palabras clave o categorías temáticas. Para esto, debes realizar los siguientes pasos. Primero, haz una lectura activa, o sea, identifica frases claves, ideas recurrentes o conceptos importantes. Luego, asigna los códigos. Usa etiquetas descriptivas que representen el significado del texto como métodos interactivos, retos en enseñanza o evaluación de aprendizaje. Por último, agrupa códigos similares. Combina códigos relacionados bajo categorías más amplias. Por ejemplo, juegos educativos y proyectos prácticos podrían agruparse bajo métodos dinámicos. Un ejemplo de codificación pudiera ser, ante la respuesta, uso actividades prácticas como construir figuras geométricas para enseñar conceptos abstractos, el código pudiera ser actividades prácticas dentro de la categoría métodos efectivos. El paso siguiente es la identificación de temas. Los temas son ideas principales que surgen al agrupar códigos similares. Este paso ayuda a estructurar los resultados. ¿Cómo hacerlo? Bien, primero revisa los códigos y busca patrones, conexiones y frecuencias. Luego clasifica los temas en principales y secundarios según su relevancia para tus objetivos de investigación. Y por último, relaciona los temas con las preguntas de investigación para asegurar que los hallazgos sean significativos. Ejemplos de estos temas identificados pueden ser: el tema 1 sería métodos dinámicos y prácticos como base de la enseñanza. El tema 2, adaptación a las necesidades de los estudiantes. El tema 3, impacto de la tecnología en el aula. Y el tema 4, retos comunes en contextos rurales. A continuación, debes hacer el análisis interpretativo. Este paso implica comprender el significado detrás de las respuestas y relacionarlas con el marco teórico o los objetivos de la investigación. Los elementos claves serían: primero, el contexto. Considera el entorno del maestro: primaria, zona rural, nivel socioeconómico. Segundo, una comparación. Contrasta los hallazgos con estudios previos para identificar coincidencias o diferencias. Tercero, debes ver la causalidad. Analiza cómo las técnicas y métodos descritos influyen en el aprendizaje. Y por último, el elemento perspectivas únicas. Identifica aportes innovadores o puntos de vista que no se suelen mencionar en la literatura.
Un ejemplo de este análisis sería: el maestro destaca el uso de tecnología como motivador para los estudiantes. Esto refuerza la teoría constructivista de que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante está involucrado activamente. Sin embargo, también se observa una limitación en la implementación de tecnología debido a recursos limitados, lo que refleja una brecha entre las escuelas urbanas y rurales. Por último, debes realizar la triangulación. Para aumentar la validez de los resultados, compara las respuestas con otras fuentes de datos. Aquí pudiéramos utilizar los siguientes métodos. Observación. Contrasta lo dicho por el maestro con lo que realmente sucede en el aula. Para ello puedes hacer una visita al aula de este maestro y observar una clase. Otro de los métodos serían documentos. Revisa planes de lecciones, portafolios de estudiantes o evaluaciones. Finalmente, realiza entrevistas adicionales. Realiza entrevistas con otros maestros para confirmar patrones. Por último, debemos hacer la interpretación de los resultados. Los resultados deben responder preguntas clave y ofrecer conclusiones accionables. Para ello, primero debes hacer un resumen descriptivo. Expon los hallazgos principales de cada tema. Luego, una relación con los objetivos. Muestra cómo los hallazgos responden a las preguntas de investigación. Y por último, las implicaciones prácticas. Propon recomendaciones basadas en los resultados, como adoptar métodos dinámicos o invertir en tecnología accesible para zonas rurales. Un ejemplo de presentación pudiera ser: para el tema métodos dinámicos y prácticos como base de la enseñanza, exponemos: los juegos educativos y actividades prácticas son percibidos como efectivos para captar la atención de los alumnos y facilitar la comprensión de conceptos abstractos. Sin embargo, los maestros enfrentan limitaciones de recursos para implementar estas estrategias de manera consistente. Debes realizar el informe final. Presenta un informe profesional que incluya una introducción, que tenga objetivos y contexto de la entrevista, los métodos, es el detalle del proceso de análisis, los resultados, tema clave con citas textuales relevantes. La discusión es la interpretación de los resultados. La conclusión es la respuesta a la pregunta de investigación. Las recomendaciones son acciones basadas en los hallazgos. Algunas herramientas útiles para el análisis, por ejemplo, para el análisis cualitativo, la herramienta NVivo o la herramienta Atlas TI para codificar y organizar las respuestas son muy útiles. Y en la descripción te dejo los links para que puedas acceder a ellas. Este enfoque garantiza que las respuestas de la entrevista se conviertan en información valiosa y útil para tu investigación. Ahora veremos errores comunes y cómo evitarlos. Incluso con la mejor preparación, hay errores comunes que pueden comprometer tus resultados. Aquí te cuento los más frecuentes y cómo evitarlos. No preparar al entrevistado. Siempre explica el propósito de la entrevista y cómo se usará la información para que el entrevistado se sienta en contexto. Además, otro posible error es hacer preguntas ambiguas. Sé claro y específico en tus planteamientos para que el entrevistado comprenda la pregunta. Un error también muy común es no grabar la entrevista. Confía en tu memoria, pero respalda siempre con una grabación, porque luego debes escucharla varias veces en el momento del análisis para poder realizar correctamente la codificación. Y como te prometí al inicio, aquí tienes un consejo clave. Siempre termina tu entrevista con una pregunta abierta como: ¿hay algo que me quieras añadir? Muchas veces las respuestas más valiosas surgen al final, cuando el entrevistado se siente más cómodo. Espero que esta guía te haya dado las herramientas necesarias para planificar y ejecutar entrevistas efectivas en tu investigación. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita.